Dios les bendiga a todos mis niños, Dios los guarde. Qué alegría poder estar una vez más por aquí trayendo una enseñanza de la palabra de Dios para todos. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Dios cuida de ti. Y vamos a orar para iniciar. Decimos, Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por el cuidado, por el alimento, por esta clase, Señor. Te agradecemos la oportunidad de recibir tu palabra una vez más. Nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas con sabiduría de lo alto, para que nos ayude a entender esta lección que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmos 121:5, el Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. Qué hermosa palabra nos da el Señor en este día, diciéndonos que Él está con nosotros para cuidarnos, para protegernos, para librarnos de todo. Solo tenemos que confiar en Él, para que Él esté ahí siempre con nosotros, protegiéndonos de todo mal. Y en este día vamos a ilustrar este cuidado que tiene el Señor con nosotros con una historia bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, que se titula Las 10 plagas de Egipto. Aquí vamos a ver cómo el Señor cuidó de su pueblo en medio de tantas situaciones que se presentaron en el lugar donde ellos estaban, que era en Egipto. Debido a la desobediencia del pueblo de Israel con Dios, por muchos años este pueblo pasó a ser esclavo de Egipto. Allí ellos eran servidumbre de los egipcios y estos no eran muy buenas personas con ellos porque los ponían a hacer trabajos forzosos sin importar si fuera hombre o mujer. Eran esclavos y como tales tenían que trabajar para poder subsistir. El principal de ellos, Faraón, era un hombre que no conocía de Dios, por lo que tenía al pueblo de Israel como poca cosa. Pero vamos a ver cómo el Señor envía estas plagas al pueblo de Egipto sin que el pueblo de Israel pasara por ninguna de ellas, aún estando en el mismo país. La primera de ellas fue el agua se convierte en sangre. Toda el agua de Egipto se convirtió en sangre, tanto en los ríos, en los lagos, en las vasijas, en sus hogares. Toda el agua se convirtió en sangre, por lo cual no la podían utilizar. En cambio, el agua en los lugares de los israelitas estaba limpia. Al ver Faraón esta situación, le pidió a Moisés y Aarón que oraran a Jehová para que sus aguas fueran limpias de nuevo, que cuando se limpiasen, él iba a dejar libre al pueblo de Israel. Pero no sucedió así, sino que cuando las aguas de Egipto se limpiaron, Faraón no dejó ir al pueblo, por lo que Dios envió una nueva plaga, la plaga de las ranas. Estos animalitos que ustedes conocen estuvieron metidos en todas las casas de los egipcios, en el palacio del egipcio, mientras que la casa de los israelitas estuvo despejada de ranas. A todo esto, el faraón nueva vez dijo a Moisés que si lo libraba de las ranas, dejaría ir al pueblo de Israel. Jehová pasó la plaga de las ranas, pero Faraón no cumplió con su promesa. El Señor envió otra plaga, esta vez plaga de piojos. Estos piojos llenaron las casas de los egipcios, al igual que de sus animales, pero tampoco fue suficiente para que Faraón dejara libre al pueblo de Israel. Entonces, al pasar esa plaga de los piojos, vino la plaga de las moscas. Ya ustedes saben lo molestosos que son estos animalitos. Así se le llenaron las casas de moscas a los egipcios, mientras que en Israel, en sus casas, no vieron piojos, no vieron moscas, no vieron nada,
porque el Señor cuidaba de ellos para que esas plagas no llegaran a sus casas. El faraón pidió otra vez que se fueran estas plagas para dejar ir al pueblo de Israel, pero al irse, una vez más, endureció su corazón y siguió con el pueblo de Israel como esclavo. Entonces el Señor envió una nueva plaga que fue la muerte del ganado. El ganado en ese tiempo era algo muy importante porque era su fuente de trabajo básicamente. Y perdieron muchos animales, mientras que en la parte de los israelitas todos sus animales, sus ganados estuvieron bien. El Señor siempre cuidando de ellos. Y como Faraón aún no dejaba ir al pueblo de Israel en libertad, llegaron las úlceras, unas úlceras incurables que tenía el pueblo de Egipto. Estas úlceras no llegaron al pueblo de Israel tampoco. Aún así, Faraón se negaba a dejar ir al pueblo. El corazón de Faraón parecía un corazón de piedra, por lo que el Señor envió una nueva plaga al pueblo de Egipto, con una lluvia de granizo. Estos granizos hicieron mucho daño a su agricultura, a sus casas, a sus animales, pero no fue suficiente para que Faraón libertara al pueblo, así que el Señor envió una plaga de langostas, las cuales acabaron con todo lo que había dejado vivo el granizo. Y a pesar de que cada vez que el Señor dejaba ir una de estas plagas, Faraón prometía libertar al pueblo, nunca lo hacía, pero aún faltaba más. Dios envió tinieblas al pueblo de Egipto, 3 días en completa oscuridad, mientras que el pueblo de Israel disfrutaba de la luz del día, porque Dios estaba con ellos. Al parecer, Faraón nunca iba a cambiar de opinión en cuanto a los israelitas, así que vino una última plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche cada familia egipcia perdió a su primer hijo. El Señor había enviado a tintar las puertas en la casa de los israelitas para que cuando Jehová pasara por el lugar, no tocara a los primogénitos de esas casas. Los egipcios, en cambio, perdieron a sus hijos. En esta ocasión, Faraón sí permitió en ese momento la salida del pueblo de Dios de la servidumbre de Egipto. Ya ahí empieza una nueva historia, unas nuevas vivencias para el pueblo de Dios que la veremos en otra clase. Aquí hemos visto cómo el Señor protegió al pueblo de Israel de todas esas plagas de las cuales no pudo librarse el pueblo de Egipto. Ese Dios que protegió a esas personas es el mismo Dios que hoy en día nos cuida y nos protege y nos libra del peligro. Solo tenemos que poner nuestra confianza en Él. Así que en este momento quiero dejarte una pequeña tarea. No te asustes porque es algo bastante fácil y sencillo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer los versos del 2 al 6. Vamos a ver cómo el Señor una vez más nos muestra que Él en todo momento y en toda ocasión está ahí para cuidarnos. Recuerda, Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 2 al 6. Y si necesitas ayuda para la lectura del texto, no dudes en buscarla a uno de tus padres o de tus hermanos. Y así hemos llegado a nuestro final. Recuerda que Dios te cuida y te guarda siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos muy pronto en otro video más.